En un mundo de frecuentes disputas por los derechos marítimos, incluso las islas más pequeñas pueden desencadenar olas gigantes. En el noreste de Taiwán, el mar no solo representa el sustento, sino también el legado. Desde el puerto de Nanfang-ao, en el distrito de Yilan, generaciones de pescadores han zarpado hacia las aguas de Tiaoyutao. Los habitantes locales también la llaman Tiaoyutai. No viajan allí únicamente para pescar, sino también para seguir el curso de una tradición que ha perdurado generación tras generación entre olas y mareas. 小时候我伯父他们一代都是在钓鱼台捕鱼，算岁应该是120几岁。他们年轻时代去那个钓鱼台抓青鱼，就是讨生活啦。钓鱼台本来就是我们 台湾100年的渔场，在钓鱼台的渔业量是非常丰富，因为那里是卵巢跟清朝在一起的地方，是一个青鱼、旗鱼、尾鱼最丰富的一个岛屿。我每一年就钓啦，嘛去钓青尾的时阵吼，因为咱惊讲老头吼，船会去赶出去迄落，去爱走船。 爱浪费这个油钱啊，所以讲，阮直接就驶去这个无人岛南平市这个湾河遮，伫遐抛那个定苗，伫遐放定，伫遐拍定，伫遐等头到明仔载第2天透早的时阵，较驶出来作业啊呢。Hace 60 años, Tsai Yuanlong comenzó a navegar por estas aguas junto a los mayores de su comunidad. Hoy es presidente de la Asociación de Pescadores de Su'ao en el distrito de Yilan. Afirma que Tiaoyutai, conocida localmente como la isla deshabitada, siempre ha servido como referencia de navegación. Se tardaban unas 12 horas en llegar a Tiaoyutai, situada a 112 millas náuticas al noreste de Nanfang-ao. La isla se convertía en un faro que señalaba el camino hacia horizontes más lejanos. Tiaoyutao y sus islas adyacentes se encuentran al noreste de la isla de Taiwán, entre los 123,20 grados y 124,40 grados de longitud este, y entre los 25,40 grados y 26 grados de latitud norte. Este grupo de islas está compuesto por Tiaoyutao, Huangweiyu, Chiweiyu y varios islotes y arrecifes menores. Situada sobre la plataforma continental del Mar Oriental de China, Tiaoyutao limita por el este con la fosa de Okinawa, una profunda depresión submarina. En esta zona convergen corrientes oceánicas procedentes del norte y del sur, atrayendo una gran diversidad de especies marinas. Las aguas que rodean Tiaoyutao se han convertido en uno de los caladeros más ricos de la región. 台湾跟钓鱼台这边的潮水，大部分都是向东北潮水在下钓捕鱼的，一定要由西往东放钓。 Para los pescadores taiwaneses, el océano marca el ritmo de la vida, y durante siglos sus travesías han seguido el curso de las corrientes y los vientos favorables. A miles de kilómetros de distancia, en la Universidad de Oxford, un antiguo manual de navegación chino proporciona uno de los primeros registros escritos sobre Tiaoyutao. Xunfeng Xiansong, o navegar con viento favorable, es una de las primeras obras conocidas que mencionan Tiaoyutao. It's a text which tells you how to get from A to B. As far as we know, this text here has the earliest known written reference to Diaoyu. That's the Chinese name of what the Japanese know as the Senkaku Islands. Hoy, las islas siguen siendo objeto de reclamaciones territoriales entre China y Japón. La Biblioteca Nacional de China conserva una copia de Xunfeng Xiansong. Esta guía de navegación, con más de 6 siglos de historia, fue compilada en 1403 y registra una ruta marítima que conectaba Fujian con el reino de Ryukyu. La obra señala 2 importantes referencias de navegación a lo largo del trayecto, Tiaoyu y Chikanyu, correspondientes a las actuales Tiaoyutao y Chiweiyu. Los expertos señalan que estas referencias
no fueron menciones esporádicas, sino que fueron registradas y utilizadas repetidamente durante generaciones de navegación. Con el tiempo, se consolidó un sistema marítimo estable que incluía rutas, registros de navegación y una comprensión compartida de estas aguas. 我们的航海家很早以前已经沿着这条线从福建到琉球，中间最重要的一个航标就钓鱼岛，当时叫钓鱼屿，是我们中国的航海家最早把它标注在文献上，后来标注在海图上。 Just because it's got a Chinese name doesn't mean to say that the Chinese own it or owned it. Now, of course, it's in the middle of an international dispute. 如果有人认为我们仅仅是以顺丰相送上记载的钓鱼岛就将其作为钓鱼岛主权归属的主要证据的话，那他就大错特错了，至少也是对顺丰相送的误读。 Liu Yijie señala que lo importante es que los navegantes chinos no solo dieron nombre a Diaoyu Dao, sino que también llegaron hasta aquí y la registraron durante sus travesías. Documentos históricos muestran cómo estas islas fueron descubiertas, nombradas y utilizadas. Antes de la formación del derecho internacional moderno, estas acciones constituían principales formas de manifestar la soberanía. La mención de Diaoyu y de otras islas adyacentes en Shunfeng, Xiansong es solo una de las numerosas evidencias que respaldan la soberanía de China sobre Diaoyu Tao. 这些都是远远早于其他的任何的国家或者民族。我觉得可以作为一个比较直接的证据。 La ruta registrada en Shunfeng Xiansong, que pasa por Diaoyu Tao, tenía como destino el reino de Ryukyu, la actual Okinawa. En aquella época, Ryukyu era un reino marítimo independiente. Mantuvo una relación tributaria con China durante más de 500 años. Los documentos históricos y los mapas conservados por ambas partes registran estos intercambios. 在这样长达数百年的海上交通过程中，才不断地把钓鱼岛作为一个主要的海上航标记录在案。所以讲钓鱼岛问题，必然要讲中国跟琉球国之间的关系。 Fuzhou fue durante siglos el principal puerto de intercambio entre China y Ryukyu. Las cartas elaboradas conjuntamente por funcionarios de ambas naciones delimitaban claramente el alcance geográfico de las islas Ryukyu, sin incluir a Diaoyu Tao. Otros documentos redactados por los enviados imperiales llegan a la misma conclusión. Uno de ellos se remonta al siglo XVI. 陈侃的史琉球都说得很清楚，一路我们走。 过了基隆，过了花瓶峪，过了钓鱼岛，过了赤尾峪，这都是我们中国的国内航段的部分。然后只有到了古米当、九米岛这地方，船上的这些琉球国人欢呼雀跃，说为什么他们终于看到他们的国家的海域了？历史上，不仅我们中国人是把古米山作为一个中外的分界点。 同样的，在琉球国、在日本的文献、在朝鲜的文献，都一致认为，做一个海上最重要的航标，钓鱼岛，写在我们的顺丰相送里面是非常正常的。 Según el profesor Xie Bichen, la primera misión tributaria de Ryukyu llegó a bordo de un barco chino. No disponían de los medios necesarios para recorrer largas distancias. Fueron los habitantes de Fujian quienes abrieron esta ruta. Estos barcos especiales utilizados por los enviados chinos eran conocidos como Fengzhou o barcos de investidura. El mapa de rutas de navegación con vientos favorables de Fengzhou registra el viaje realizado en 1756 por los enviados del emperador Qianlong a Ryukyu. La ruta partía de Fuzhou, pasaba por la isla Tongsha y la montaña Qilong, actual puerto de Kelung en Taiwán. Continuaba por Diaoyu Tai, Huangweiyu, Chiweiyu y la montaña Kumi, hasta llegar al puerto de Naha en Ryukyu para su regreso a Fuzhou. 这个是康熙年间的中山长兴路，这个是乾隆年间的琉球国志略，这个是嘉靖朝的续琉球国志略，车文使们留下非常珍贵的
关于钓鱼岛属于中国的资料。 Generaciones de registros de navegación realizados conjuntamente por funcionarios de China y Ryukyu contribuyó a definir estas fronteras marítimas. Para Xie Pichen, estos documentos son mucho más que recuerdos históricos. Constituyen huellas jurídicas grabadas en mapas, rutas de navegación y corrientes marinas. La Biblioteca Nacional de China conserva además otra evidencia, el Compendio Ilustrado de Defensa Marítima, compilado en 1561. En este, Diaoyu Dao ya aparece integrada en el sistema defensivo costero chino destinado a combatir contra los piratas japoneses. 它目录里边就有关于哪些沿海比如说有广东沿海三沙图、福建沿海三沙图。我们在这个福建沿海三沙图里面就能看到我们今天的钓鱼岛。皇朝中外一统语图。 En un atlas publicado en 1863 vuelven a aparecer Diaoyu Dao, Huang Weiyu y Qi Weiyu. Están claramente representadas dentro del territorio chino, el cual se extendía desde el Ártico hasta el sudeste asiático. 这应该也是成为咱们中国对钓鱼岛拥有主权的一个关键的历史证据。 En los mapas del mar oriental de China, redibujados por las potencias occidentales, Diaoyu Dao dejó de ser una simple referencia geográfica. En Hong Kong, el reconocido coleccionista Tam Siu Cheong, conocido como el Marco Polo de Hong Kong, ha dedicado décadas a coleccionar antiguos mapas del mundo. En sus colecciones, casi un centenar de mapas hacen referencia a Diaoyu Dao, muchos elaborados por exploradores o misioneros occidentales. Este mapa británico de 1752, elaborado con las técnicas cartográficas más avanzadas de la época, identifica a Diaoyu Dao con el nombre de Hao Yu Su, una transliteración inglesa en el dialecto Minnan. Otro mapa náutico británico de 1794 utilizó el mismo nombre. En la ruta que unía Kelung en Taiwán con Ryukyu, la navegación pasaba por Diaoyu Dao, que figuraba como un punto de referencia náutica. Seeing is believing. A map can tell you what's happening in the world. They're telling you more than 1,000 words. El profesor Tam ha organizado exposiciones de estos mapas en Hong Kong y diversas ciudades de la parte continental de China. Quiere poner los registros históricos al alcance del público. Para él, estos mapas constituyen una prueba histórica de la larga relación existente entre China y Diaoyu Dao. 根据当时的国际法，对无主地的发现 是取得领土主权的一种方式。对相关岛屿的命名和记载呢，也可以作为认定主权归属的佐证。 Unos académicos japoneses también reconocen esa delimitación. Yasukatsu Matsushima sostiene que, tanto desde una perspectiva histórica como jurídica, Diaoyu Dao y sus islas adyacentes pertenecen a China y que la reclamación moderna de Japón presenta problemas fundamentales. どう考えても日本政府の主張というのはねおかしいというふうに私も思ってましたし。本来钓鱼台就是自古以来就是中国的，说地理位置它也是连接台湾呢。它冲绳、群岛中间是一个1000多名海沟，根本和钓鱼台都连不上。 Sin embargo, en el actual puerto de Nanfang-ao, aquellas aguas ya no son tan accesibles como antes. Ganarse la vida en el mar nunca ha sido fácil para los pescadores. El mar oriental de China es duro e impredecible. En el pasado, los pescadores dependían de la intuición y la experiencia heredadas de generaciones que veneraban el océano como a una deidad. Hoy se enfrentan a un nuevo peligro que no proviene del viento ni de las olas, sino de la expulsión y el hostigamiento por parte de buques patrulleros japoneses. 我渔民到今也都搞不清楚啦。问题是啥？较早我会使自由出入，这辆船要去啊，12海里以内拢袂使入去。 El mar sigue siendo el mismo, pero una forma de vida transmitida durante generaciones ha sido interrumpida. Para los pescadores que dependen de estas aguas, las pérdidas ya son evidentes. En el silencioso estudio de su hogar, Wu Tianyin abre un manuscrito amarillento. Su título es Estudio sobre la pertenencia de Diaoyu Dao antes de 1894.
Fue la primera obra académica sobre la propiedad de las islas de Tiaoyútao, publicada en la parte continental de China. Tras 23 años de investigación, se publicó en 1994. Para Wu, no era simplemente un libro, sino un compromiso con la soberanía. 在甲午战争以前，究竟钓鱼猎鱼是吴主地还是中国的土地，这是一个关键的问题。 La posición japonesa se basa en el concepto de terra nullius, territorio que no se reconoce como perteneciente a ningún estado. Si Tiaoyútao hubiera sido considerada una terra nullius, en teoría podría haberse reclamado mediante ocupación conforme al derecho internacional. En su obra, Wu Tianyin planteó nuevas preguntas. ¿La toma de Tiaoyútao por Japón cumplía con el principio de ocupación reconocido por el derecho internacional? ¿Y estaba verdaderamente desvinculada de la guerra sino-japonesa? En Japón se había consolidado una interpretación diferente. El historiador Toshio Okuhara sostenía que Tiaoyútao pertenecía a Japón. Wu Tianyin se propuso refutar esta postura. Por ello, la edición de 1994 de su libro llevaba el subtítulo Refutación de las tesis de Toshio Okuhara y otros académicos. El profesor Kiyoshi Inoue, de la Universidad de Kioto, había comenzado incluso antes a estudiar esta cuestión. Inicialmente intentó demostrar que las islas pertenecían a Japón, pero sus investigaciones le llevaron a una conclusión diferente. 尖閣列島はもともとこれは中国のものであって無主地ではない主人のない無主地というものではないということからそれから日本とは何の関係もなかったと。 En 1995, la obra de Wu llegó a manos de Inoue. Un año después, Inoue le escribió una carta. 吴先生对以奥原敏雄为首的日本一方的所谓学者 极其荒谬的尖阁列岛属于日本的观点进行了彻底的科学的批判。 La expansión de Japón comenzó con la restauración Meiji en 1868. El reino de Ryukyu, su vecino más cercano, fue su primer objetivo. En 1872, Japón obligó a Ryukyu a convertirse en su dominio feudal. En 1879, el reino fue abolido y transformado en la prefectura de Okinawa. Ese fue el inicio de las ambiciones de Japón hacia Tiaoyútao. その後の沖縄県というのはですね、いわゆる植民地統治政府になったということなんですけどもですね、こういったですねことをですね、全然日本政府はですね考えに入れずにですね、沖縄県というのはですね日本の固有の領土なんだっていうね主張からですね、そういうふうに、この諸島列島の所有をですね主張しているっていうことなんですね。 Algunas verdades no aparecen escritas, sino que se esconden en los espacios en blanco de los mapas. En una librería de viejo de Tokio, el profesor Chen Hailing descubrió accidentalmente un mapa japonés de 1876. El mapa completo de Japón había sido elaborado por la oficina del jefe del Estado Mayor del Ejército japonés. En él, Tiaoyútao y sus islas adyacentes no aparecían señaladas en absoluto. 由日军少佐木村信清编的，它的目的是用来吞并琉球。你看琉球诸岛，本来钓鱼岛是在这个位置的，但是这个地方，就是一片空白，证明钓鱼岛呢就不属于琉球列岛的一部分，更加不是日本的固有领土。 3 años después de la publicación de ese mapa, en 1879, Japón anexó oficialmente el reino de Ryukyu. El profesor Liu Jianyong, de la Universidad de Tsinghua, ha dedicado más de 40 años al estudio de la cuestión de Tiaoyútao. Según él, existen pruebas abundantes de que, 20 años antes de la guerra sino-japonesa, el gobierno y las fuerzas armadas japonesas ya reconocían que Tiaoyútao pertenecía a China. 1874年，日本第一次出兵台湾的时候，他们海军省绘制的地图叫做《倾国沿海诸省》。这个图当中呢，就清楚地标记了这个
钓鱼岛黄尾屿是位于属于中国的台湾省东北岛屿。日本海军省绘制地图呢，实际上日本的政府高度重视，那么还请外务省当时的官员叫河野雪彦他来确认这个图是否正确，证明钓鱼岛是无人岛，但是绝不是无主地。Según el sitio web oficial del gobierno japonés, Tatsuhiro Koga es descrito como el primer japonés que descubrió Diaoyutao. Se afirma que desembarcó en una isla deshabitada en 1884. 这是一个谎言，不存在，是捏造的。只有他的履历书这样写，没有任何旁证。Documentos aportados posteriormente por Maki Izawa, descendiente de Yakita Izawa, socia comercial de Tatsuhiro Koga, parecen reforzar estas dudas. 井泽真纪明确指出，日本有一位叫古贺陈四郎的人，他曾经呢说自己在1885年就派人登岛开发，这是天方夜谭，根本就不存在。他写道，他父亲当年登岛的时候看到了洞穴里有中国人遗体，穿着中国的服装，认为是中国人先于日本人登岛，所以呢，他后面的结论是应该把钓鱼岛归还给他的故乡中国。 La profesora Lili recuerda sus investigaciones en los archivos nacionales de Japón. Logró reconstruir una clara cadena documental que revela cómo Japón pasó de codiciar Diaoyutao a apropiarse de ella. Descubrió que los archivos oficiales japoneses de los años 80 y 90 del siglo XIX muestran que Japón sabía que Diaoyutao pertenecía a China, pero esperó el estallido de la guerra. Según Lili, el nombre Diaoyutao apareció por primera vez en documentos oficiales japoneses en 1885, un año después del supuesto descubrimiento de Tatsuhiro Koga. Ese mismo año, el gobierno Meiji llevó a cabo una serie de investigaciones secretas mientras consideraba incorporar las islas a su territorio. El 22 de septiembre de 1885, el entonces gobernador de Okinawa, Sutetsu Nishimura, presentó un informe de investigación al ministro del Interior, Aritomo Yamagata. El documento registraba oficialmente información relativa a Diaoyutao. 关于调查散落在本县与清国福州间无人岛一事，依日前在京的本县3大书记官下达的密令，可见它是由上而下。 El informe señalaba que las islas investigadas coincidían con las descritas en el registro de mensajes desde Chuzan de la dinastía Qing, incluyendo Diaoyutai, Huangweiyu y Chiweiyu. Estas islas ya tenían nombres chinos y constituían referencias de navegación en la ruta entre China y Ryukyu. Por ello, las autoridades japonesas se mostraron indecisas. その後、日本政府は何度もこの島を日本のものにしたいとは思ってるけども、明確な根拠がなしには領有できないでしょ。 Las crecientes ambiciones japonesas sobre Diaoyutao despertaron una gran inquietud en el gobierno Qing. Wu Tianyin descubrió que el 6 de septiembre de 1885, el periódico Shenpao, el más importante de Shanghai en aquel momento, publicó una advertencia. 它题目就是台岛警讯，台湾发射了警报了，有高丽传来信息，说这个台湾东北边之海岛啊，竟有日本人悬日期以上，大有占据之势。 La noticia no pasó desapercibida en Japón. Pronto llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores en Tokio. Un mes después, el 21 de octubre de 1885, el ministro de Asuntos Exteriores, Kaoru Inoue, envió una carta confidencial al ministro Interior, Aritomo Yamagata. La instrucción era clara. Aún no era el momento de instalar marcadores territoriales en Diaoyutao. 那如果在这个时期呢，我们 在公然的在钓鱼岛建立国标的话，就会招致就是清国的一个反对和猜忌。所以呢，现在最好呢，就是你可以去调查，但建立国标这个事情，我们还要等到其他的时候再进行。閣議決定されるわけですけども、本来ならばですね、その10年前の1885年にですね、調査、中東の調査、上陸調査をした段階でですね。
もう段階で領有を決めていいはずなのに日本政府はそうしなかったというのは、日本政府はね1885年の段階でですね、ここは清国のものである可能性が高いと。En menos de un mes, el gobierno Chiang reaccionó. Anunció la creación de la Oficina General para los Asuntos Navales, equivalente a un ministerio, elevó a Taiwán de prefectura a provincia y adquirió nuevos buques para la flota Peiyang, considerada entonces la fuerza naval más poderosa del lejano oriente. En 1894, Japón lanzó la guerra sino-japonesa sin declaración formal. La flota Peiyang sufrió una derrota aplastante. En diciembre de ese mismo año, cuando la guerra aún no había terminado, el ministro del Interior japonés, Yasushi Nomura, envió una carta al ministro de Asuntos Exteriores, Munemitsu Mutsu, en la cual instaba al gobierno a actuar, establecer marcadores territoriales en Tiaoyutao y someter la cuestión a decisión del gabinete. 但是呢，今夕形势已苏，对这些岛屿需要进行管理，我们应当重新议论此事情。日本趁着甲午战争胜利之机来窃取钓鱼岛。言ってたけれども、それを日本領に取り込むことを数年間かかってね、その機会を狙ってで日清戦争で勝利した時に、その時はもう中国は日本に異議を申し立てる力もないですからね、清朝政府は。En enero de 1895, mientras la Primera Guerra Sino-Japonesa aún estaba en curso, el gabinete de Ito aprobó en secreto una resolución por la que la isla Uotsuri, Tiaoyutao, y la isla Kuba, Huanghuiyu, quedaban bajo la jurisdicción de la prefectura de Okinawa. 这份档案也可以作为一个非常关键的证明。よればですね、有効な支配に関してはですね、この日本が例えばね、日本が領有をねしたっていうことをね、草木発表するとか、あといろんな国旗をね島に置くとかですね、また定期的にですね日本政府がですね、遵守する監視するということが必要であるということなんですけど、日本政府は全くしてないんですね。我们可以说，它是整个所谓日本南下战略的组成部分，也是日本对外扩张的重要一环。在我看来，钓鱼岛主权问题因日本的贪欲而生，因日本的霸权而起。Otro de los supuestos fundamentos jurídicos invocados por Japón fue el Edicto Imperial número 13 del emperador Meiji, promulgado en marzo de 1896. 根本它是这个冲绳实行郡治的一个文件，和钓鱼岛没有丝毫关系。那我是找到了他用毛笔写的这个原始的档案，这份档案中根本就没有任何的记载涉及到钓鱼岛。En marzo de 1895, el gobierno Chiang fue derrotado. En virtud del Tratado de Shimonoseki, el gobierno Chiang aceptó ceder a Japón Taiwán y sus islas adyacentes, las islas Penghu y la península de Liaodong. La posición china sostiene que como isla adyacente a Taiwán, Tiaoyutao también quedó incluida en dicha cesión. También aceptó pagar una indemnización superior a 200 millones de taeles de plata. Esa enorme compensación fortaleció considerablemente el poder militar japonés para su posterior expansión exterior. Mientras se completaba la transferencia de Taiwán, el gobierno Chiang aún ignoraba que Tiaoyutao ya había sido incorporada secretamente a la jurisdicción de Okinawa. Desde Ryukyu hasta Taiwán, las fronteras del Imperio japonés continuaron expandiéndose, y la expansión no se detuvo allí. En los años siguientes, la influencia japonesa se extendió por la península de Corea, abriendo una nueva etapa en su expansión continental. En septiembre de 1896, Japón aprobó la solicitud de Tatsushiro Koga para explotar comercialmente Tiaoyutao. 应该说，日本对钓鱼岛的这种统治以及开发，都是日本殖民统治台湾时期的殖民统治的一些罪证。不法行为不产生合法权利，即便长期控制，如果基础存在争议，
并且另一国持续反对，也不能据此取得主权。En julio de 1997, Kiyoshi Inoue viajó a Beijing para reunirse con Wu Tianyin. A la izquierda es el profesor Akira Mizuno de la Universidad de Aichi. Mizuno tradujo al japonés la obra de Wu Tianyin. Para Wu, aquella reunión fue más que un intercambio académico. Convergieron la convicción personal y el juicio histórico. En 1998 se publicó la edición japonesa de la obra de Wu Tianyin. Wu encargó a Akira Mizuno que entregara un ejemplar a Toshio Okuhara. 所以他回去以后啊，10多天以后，他又到这个水明教授家里来，就是谈了3点。第一点，他就说：“我看了吴先生的书之后，觉得中国的观点是批不倒的。第二，我悟到了我的学生和日本国民。第三，我从此不再写所谓江歌列岛的文章。” Kiyoshi Inoue había aceptado escribir el prólogo de la nueva obra de Wu Tianyin. Sin embargo, su deteriorada salud le impidió completarlo. Falleció en 2001, pero el debate en el que participó no terminó con su muerte. 他们的祖师爷都承认了错误，那么今天日本的朝野的人士如何面对奥原敏雄的那个承诺？所以我现在都是在拭目以待。Tras la Segunda Guerra Mundial se configuró un nuevo orden internacional. De acuerdo con la declaración de El Cairo y la de Potsdam, Japón debía devolver los territorios chinos que había ocupado. Sin embargo, la forma en que se aplicaría este acuerdo terminó convirtiéndose posteriormente en el centro de la polémica. China sostiene que, como isla adyacente a Taiwán, Tianyutao debía ser restituida a China junto con Taiwán. 开罗宣言里面规定了，三国之宗旨在剥夺日本自1914年第一次世界大战开始以后，在太平洋所夺得和占领之一切岛屿，日本所窃取于中国之所有的领土，列入满洲、台湾、澎湖群岛等，归还中国。日本亦将被逐出于其武力和贪欲所窃取之所有土地。波兰公告第8条规定，开罗宣言之条件必将实施，而日本之主权必将限于本州、北海道、九州4国及无人所决定的其他小岛之内。开罗宣言和波茨坦公告本身是国际义务的来源，是正式的政府首脑发布的宣言，同时它又纳入了日本投降书，所以它是条约和单方义务双重的国际法的效力支持。 Algunas opiniones sostienen que documentos como la Declaración de El Cairo eran declaraciones políticas y no tratados formales. Sin embargo, posteriormente fueron recopilados en colecciones documentales oficiales junto con otros acuerdos internacionales de la Segunda Guerra Mundial. Ukero Magosaki, director del Instituto de la Comunidad de Asia Oriental, considera que el problema clave reside en la percepción pública. Señala que muchos japoneses desconocen los arreglos internacionales de la posguerra y sus implicancias con las cuestiones territoriales. 連合国側が日本のものだということを言った時において初めて日本の領有権となると言ってるわけですから。ということで昔の歴史はそこで切れてるんですね。ここが多くの日本人の知っていないことだと思います。 所以钓鱼岛是跟台湾一起回归中国的2战以后，因为马关条约的无效，因为中国的战胜。 Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó bajo ocupación aliada y sus facultades fueron severamente limitadas.
El profesor Hu De-kun nos mostró documentos conservados por el gobierno de la República de China antes de la fundación de la República Popular China. 这张图论证就是琉球、钓鱼岛都不属于日本。第二张图论证是钓鱼岛不属于琉球。 El 29 de enero de 1946, el comandante supremo de las potencias aliadas emitió la instrucción número 677, Escapín 677. Se trataba de una medida administrativa propia del periodo de ocupación y no de una decisión sobre soberanía. La instrucción definía el ámbito administrativo de Japón, limitándolo a los territorios al norte del paralelo 30. Okinawa y otras islas del sur quedaban excluidas de dicho ámbito. La instrucción número 677 no mencionaba expresamente a Diaoyutao, pero delimitó el alcance de la administración japonesa en la posguerra y sentó las bases para las acciones posteriores. En la práctica, esas acciones fueron modificadas posteriormente y acabaron generando controversias. En junio de 1946, la zona autorizada de operaciones para los pesqueros japoneses fue ampliada en 90 millas náuticas. Las aguas que rodean Diaoyutao quedaron incluidas dentro de ese ámbito. Posteriormente, China solicitó modificar esos límites, pero no obtuvo ninguna respuesta. China nunca reconoció ningún arreglo que alterara sus reclamaciones de soberanía. En 1947, el gobierno nacionalista incorporó las aguas circundantes a Diaoyutao en la zona de administración pesquera de China. Entre 1948 y 1949, la Marina del gobierno nacionalista interceptó o hundió 29 embarcaciones pesqueras japonesas, muchas de ellas operando cerca de Diaoyutao. Japón sostiene su posición fundamentada en dos acuerdos de la posguerra: el Tratado de Paz con Japón, comúnmente conocido como el Tratado de San Francisco, y el acuerdo entre Japón y los Estados Unidos de América relativo a las islas Ryukyu y las islas Daito. Algunos de los especialistas señalan que varias de las cuestiones jurídicas derivadas de estos dos acuerdos siguen sin resolverse hasta el día de hoy. El premier Zhou Enlai declaró que cualquier tratado relacionado con territorio chino, sin la participación de China, no sería reconocido por el gobierno chino. 它的内容和缔结程序在国际法上都是有问题的。 El artículo 3 del Tratado de San Francisco colocó las islas Ryukyu bajo administración estadounidense, sin pronunciarse sobre la cuestión de la soberanía. Diaoyutao no fue incluida expresamente en dicho artículo. La profesora Luo cree que, según el artículo 3, Japón aceptó someter las islas Ryukyu al régimen de administración fiduciaria de las Naciones Unidas. Pero esa administración nunca fue aprobada formalmente, ni por la Asamblea General ni por el Consejo de Seguridad de la ONU. Fue Estados Unidos que ejerció directamente la administración de la región. 就联合国托管分为普通托管和战略托管，普通托管呢是要大会批准，战略托管呢需要安理会正式批准。就是琉球自始至终没有提交联合国托管，既没有联合国大会同意，也没有安理会同意。 2 años después, en 1953, la Administración Civil Estadounidense de las Islas Ryukyu promulgó la Programación Administrativa número 27, ampliando el ámbito de su administración. 在钓鱼岛等作为台湾的附属岛屿与台湾一并归还中国的前提下，还将这些岛屿纳入其行政范围，这有违国际法律文件。从大的方面而言，也是整个冷战的形势，就是想在那里建立军事基地来对抗苏联，所以从那个时候开始，就在建立一个他在东亚维护霸权的一个岛链。在琉球也就是在冲绳驻军，是美国的重要战略选择。这个战略选择既是美国施展它的所谓亚太战略的重要保障，也是美国构建它围堵中国的海上第一军事岛链的重要节点。 A comienzos de la década de 1970, la situación comenzó a cambiar. En 1971, Estados Unidos y Japón dieron un paso decisivo.
Washington y Tokio firmaron el acuerdo entre Japón y los Estados Unidos de América relativo a las islas Ryukyu y las islas Daito. El acuerdo transfirió a Japón todos los poderes de administración, legislación y jurisdicción sobre las islas Ryukyu. Dicha transferencia abarcaba un área que incluía Diaoyutao. It's an intentionally ambiguous treaty that John Foster Dulles, who was Truman's special representative to write this, came up with, but it's the problem that has caused so much unease and tension today. 因为条约不计第三国是一个最基本的法理，是吧？那你中国没有参加，你肯定不能处分中国的涉及到中国的任何权益或者是义务的，所以中国完全有权不认可这样的一个协议。Luo plantea una cuestión clave. Si la soberanía no fue transferida, ¿qué significado tiene la administración? 你是一个空中楼阁嘛，对吧？实际控制并不是等于主权。如果等于主权的话，那美国它可以完全把琉球归并到美国版图内。日本这个琉球处分是不构成一个合法的主权依据的，它是不受国际法所认可的，在历史上叫悬案，在国际法上就是琉球地位未定的一个缘起。它所谓的剩余主权论都是属于在条约文本之外的政治性的承诺，但是政治性的承诺不代表国际法效力的这样的一个文件。サンフランシスコ条約においてもその後のアメリカの姿勢においても領有権、この島は日本の領有になるということは一度も言ってないんですね。China se opuso explícitamente a estas medidas. La noticia del acuerdo de 1971 desencadenó protestas. Desde Hong Kong y Taiwán hasta América del Norte, estudiantes y comunidades chinas de ultramar impulsaron el movimiento Paotiao. Paotiao significa protección de Diaoyutao. Muchos participantes fundaron periódicos y revistas por iniciativa propia, que desempeñaron un papel importante en la expansión del movimiento. Un entonces activista estudiantil recuerda aquellos eventos medio siglo después. 中国的领土为什么要由美国政府来处理，而且交给日本？这是很奇怪的一件事。En la biblioteca de la Universidad de Tsinghua, cajas llenas de cartas, panfletos y periódicos conservan las memorias de esa lucha. Hoy, Xie Yang-ye ha regresado para donar nuevos materiales históricos. Entre ellos figura una carta abierta a página completa, publicada en The New York Times el 23 de mayo de 1971, dirigida al presidente estadounidense Richard Nixon y financiada mediante pequeñas contribuciones de estudiantes chinos de todo Estados Unidos. 就是每个人捐5块、3块、10块这样积累起来的。这个里面你可以看到谁捐了多少，哪个学校等等的啊，签了名的你看捐5元的、1元的，愿意捐钱的，然后愿意这个出力的联络的都有这个记录，然后每个人捐了多少钱，以昭公信。威斯康星大学的同学呢，就特别说我们还要做一首这个战歌。滚滚狂涛东海之遥，屹立着一群美丽的小岛。风在吼，海在啸，中国神圣领土钓鱼宝岛，象征着我们。Ese mismo año, Chen Ning-yang, ganador del Premio Nobel de Física, compareció ante el Senado de Estados Unidos. Basándose en pruebas históricas y geográficas, argumentó que Diaoyutao no pertenecía a Japón. 美国呢，它首先呢就是要确保和日本的盟国关系和在琉球的军事基地，那么另外呢又想和中国呢试探改善关系，因为他们当时战略上主要对抗就当时的苏联威胁。 En noviembre de 1971, el Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró su postura. Los derechos administrativos serían transferidos a Japón, pero ese no adoptaría ninguna posición sobre la soberanía. We call them the senkakus. We don't take a position on them. Más allá de las declaraciones oficiales, comenzó a surgir otra narrativa, y las cámaras también la registraron. En Estados Unidos, el director de documentales independiente, Chris D. Nevey, y el fotógrafo J.J. Osborne intentaron comprender esta controversia desde una perspectiva occidental. Su documental de 2014, La verdad sobre Diaoyutao,
ofrece un punto de vista poco habitual en Occidente. This is the historic truth that the Japanese government continues to ignore today. In this connection, it is interesting to note that only in 1900 did Imperial Japan adopt the name Senkaku for these islands, that had always been known since ancient times by their Chinese name, the Diaoyu Islands. Because the world needs to know the truth, because they do not know. And since the Western media is biased against China, the truth is always not being told. Chris D. Nevey falleció en 2021. Entrevistamos a su colaborador J.J. Osborne para conocer por qué se interesó en este tema. Cuando Osborne comenzó a realizar investigaciones sobre Tia Yutao, al igual que muchos investigadores occidentales, partió de los documentos oficiales. Había tratados, había transferencias de derechos administrativos, había una cadena documental completa. Al principio todo parecía claro y sencillo, pero cuanto más profundizaba en la historia que se ocultaba detrás de esos documentos, más dudas surgían. A piece of paper is not the end of the story. Anybody could take this watch from me, and then another person could take it and hand that person a piece of paper and say, hey, I'm administering this watch for you, right? Then they give it back to the person later. And I say, hey, he stole that watch from me. That's my watch. Originally, the watch was stolen. Para Osborne, ningún documento puede cambiar el hecho de que el reloj fue sustraído desde el principio. Osborne se dirigía al año 1895, cuando Japón incorporó las islas a su territorio. 3 meses después, se firmó el Tratado de Shimonoseki. Taiwán fue cedida a Japón. Even though they claimed terra nullius, it happened to coincide perfectly with the absorption of other Chinese territory. Según Osborne, la memoria de la guerra sigue influyendo en cómo se percibe esta disputa. And the fact that the Chinese have not felt like there's been a real apology for the way that they were treated makes an issue like this even more important, because it truly is symbolic of whether or not Japan as a nation is willing to say, hey, we shouldn't have done that. You know, that was wrong. Right? We apologize. We're very sorry. Los manejos de la posguerra debían poner fin a los conflictos del pasado. Sin embargo, dejaron interrogantes que siguen sin resolverse hasta hoy. La paz no siempre se alcanza resolviendo una disputa. A veces se alcanza dejando temporalmente de lado las diferencias. President Richard Nixon is greeted by Premier Zhou Enlai. China's Premier Zhou Enlai was on hand to greet the Japanese Prime Minister. There is no reason for us to be enemies. Tras la visita de Nixon a China, Beijing y Tokio aceleraron la normalización de sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, persistía un tema pendiente, Tia Yutao, conocida en Japón como las Islas Senkaku. Durante las conversaciones de alto nivel, el primer ministro japonés Kakuei Tanaka planteó el tema. La respuesta de Zhou Enlai fue: dejemos este asunto de lado por el momento. El padre del académico Chan Tuo-shen, Chan Shen-san, participó en aquellas reuniones como asesor diplomático. Años después, mostró a su hijo la transcripción original de la conversación. 在他后来整理他的书稿的时候，曾经有一次，他把当时的原始记录的文件，借回来了。因为我也搞中日关系嘛，所以他专门给我看了一段话。田中问了一句话：“那么尖阁群岛这个事怎么办？”然后总理说了一句：“把它先放在一边。现在最重要的是就是实现中日关系的正常化。”然后田中讲：“哦，那就好了。将来我们两国关系发展的好了。” 这个问题也可能就比较好解决了。我对这个呢是有非常深刻的印象。在邦交正常化谈判的时候，周总理和田中的这番谈话，作为两国最高层领导人的这个达成的一个共识，我们把它归纳成叫做搁置争议。この問題は決着をつけないで紛争を回避することの方が重要だと。解決のしようがないところで紛争の種にはしない。
日中の発展を止めるようにはしないということで、この問題は触らないで横に置いておくと。有一点没有达成共识，就是我们认为主权是我们的，日本认为主权是他的。 Dejar temporalmente de lado la disputa creó espacio para mejorar las relaciones bilaterales. Al día siguiente, Zhou Enlai escribió un simple mensaje y se los obsequió a Tanaka. La palabra dada debe cumplirse y los actos deben producir resultados. Tanaka respondió por escrito: la confianza es la base de todas las cosas. Ese mismo año, China y Japón normalizaron oficialmente sus relaciones diplomáticas. Durante ese proceso, las negociaciones se centraron principalmente en la cuestión de Taiwán. Xiao Yutao no constituyó el tema central de la agenda. 恢复中日外交的3原则全部是涉及台湾问题的。 Japón reconoció a la República Popular China como el único gobierno legítimo de China. Aceptó la posición china sobre Taiwán y acordó poner fin al tratado que mantenía con las autoridades de Taiwán. だから台湾問題で中国側の立場を取らないということは共同声明の破壊を意味して、共同声明の破壊を意味するということは第二次世界大戦の日本の行為の責任を問うということを中国はもう一回復活させる可能性があるということですね。 6 años después, cuando China y Japón se preparaban para firmar el Tratado de Paz y Amistad, la cuestión de Xiao Yutao volvió a surgir. En 1978, Deng Xiaoping se convirtió en el primer dirigente chino que visitó Japón tras la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Entonces, Chen Yonghua era un joven diplomático de la embajada china en Japón. 对邓小平访日记忆犹新。で、一つはですね、これ尖閣列島の問題です。当场就有日本记者提问，说实话感到稍微有点意外，因为这个问题呢，一直双方在政府层面、在内部会谈当中，谈这个问题，谈这个问题，但是突然等于是记者会，而且是现场电视直播。 这个我们叫钓鱼。この尖閣列島は我々は商業島諸島と言います。这个名字就叫法不同。だから名前だって呼び方が違っております。这点で双方确实有不同的看法。だから確かにこの点については双方にその食い違った見方があります。中日邦交正常化的时候，我们也 双方约定不涉及这样的问题，就中国人的智慧来说，也只能想出这样的办法了。这样的问题摆一下不要紧，摆10年也没关系。我们这代人智慧不够，这个问题谈不拢。この問題は話がまとまりません。我们下一代人总比我们聪明一些，总会找到一个大家都能够接受的方式来解决这样的问题。 最后现场记者鼓掌了，也就是认为小平同志答得好，等于化解了中日之间的一个大的疙瘩，我们可以继续向前走了。 El Tratado de Paz y Amistad no mencionó a Xiao Yutao. Deng Xiaoping subrayó que eso no debía afectar la cooperación entre ambos países. Un editorial publicado por el Yomiuri Shimbun instó a actuar con moderación y describió el principio de dejar de lado las diferencias como un solemne compromiso entre los gobiernos de ambos países, es decir, un entendimiento político bilateral. Sin embargo, aproximadamente 2 décadas después, Japón negó la existencia de ese entendimiento. En sus registros oficiales tampoco aparecía ninguna referencia a él. Algunos académicos sostienen que parte de aquellas conversaciones pudo haber sido omitida. Lo que para China constituía un consenso diplomático, para muchos en Japón era simplemente un entendimiento informal, sin carácter vinculante. Incluso hubo quienes cuestionaron que dicho consenso hubiera existido realmente. Ukero Magosaki propone una de las interpretaciones posibles. 紛争を回避することの方が重要だということで、棚上げに日本の管轄というものを
暗黙に認めることによってそこに中国は入ってこない。Sin embargo, China nunca ha reconocido esa supuesta administración. 搁置争议呢，并不意味着对主权的放弃。在相关的分歧没有解决的情况下，通过做出临时安排，避免冲突，维护稳定，它并不影响岛礁主权的归属和海洋划界。如果日方说没有搁置争议的共识，你当时为什么不反驳呢？你当时为什么不对邓小平提出你的看法呢？所以我认为呢，他后来这些举动完全都是单方面的去掩盖对自己不利的一些证据，伺机彻底实际的控制钓鱼岛。En la década de 1980, la cooperación aún avanzaba. Ambos países llevaron a cabo exploraciones petroleras conjuntas y realizaron investigaciones sobre la corriente de Kuroshio. La política de dejar de lado las diferencias hizo posible esa cooperación, pero el contexto geopolítico ya estaba comenzando a cambiar. 到90年代，冷战结束以后，美国对华政策发生了巨大的变化，而美日同盟又继续加强。在这样的一个变化之下，共同开发没有继续下去。 Desde la década de 1970 hasta comienzos de los años 90, diversos grupos japoneses realizaron actividades en Tiaiyutao, incluyendo la construcción y reparación de faros. En 1992, China promulgó oficialmente la Ley sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua. En agosto de 1996, grupos nacionalistas japoneses desembarcaron en Tiaiyutao, erigiendo instalaciones y formulando reivindicaciones simbólicas. Un mes después, activistas Paotiao zarparon desde Hong Kong hacia Tiaiyutao a fin de desmontar el faro. En diciembre de 2008, buques de vigilancia marítima de China ingresaron en las aguas territoriales de 12 millas náuticas de Tiaiyutao, marcando el inicio de una nueva etapa en la protección de derechos y aplicación de la ley en el mar. En 2010, las tensiones volvieron a aumentar después de que Japón detuviera al capitán de un barco pesquero chino. 2 años más tarde, en 2012, Japón impulsó la llamada nacionalización de las islas. でね、東京都は尖閣諸島を買います。買うことにしました。尖閣を平穏かつ安定的に維持管理するにはどうしたらいいかという観点から所有者の方とも連絡を取りながら。领土的取得，它属于国家行为，个人并不具备 转移国家领土主权的资格。 El gobierno japonés presentó esta medida como una nacionalización destinada a mantener la estabilidad y procedió formalmente a la compra de parte de las islas. China consideró esta acción una modificación unilateral del statu quo y una provocación política. 是想通过这个国有化，从法理上来确立日本对钓鱼岛的实际占有和控制。 同时呢，也掌控、管辖钓鱼岛的自由裁量权。It changed nothing about their legal status, but it generated the most enormous standoff between China and Japan that was completely unnecessary, led to billions of dollars of economic loss. 我在日本做工作，跟日方交涉的时候，我打了一个比喻：石原慎太郎，他是个醉驾。 醉酒驾车，开了个大卡车，这个野田警官发现了，说你这个车开着危险，不能开了，你赶紧下来。结果下来了呢，这个野田警官坐上去替他去开了，这个车没拐弯也没停住，你撞了我了。是的，日本政府接过了石原慎太郎的这套思路，实际上最后的结果是侵犯了中国的主权利益。日本方面所谓的购岛行动 完全是非法和无效的，完全改变不了钓鱼岛属于中国的事实。La nacionalización japonesa de Tiaiyutao fue un punto de inflexión. 从以邻为伴转成了以邻为壑。日本才是单方面改变现状的一方。任何一个主权国家为了维护自身的领土完整， 为了维护地区和平稳定，那必然要进行一些反制的举措。
En los años siguientes, China reforzó gradualmente su presencia en las aguas pertinentes, regularizó las patrullas y fortaleció las actividades de aplicación de la ley. 中国领导人始终是以不以武力解决争端，而且呢，希望通过搁置争议。当然呢，这个呢，也不是我们一厢情愿就能做到的。 En cambio, Japón ha sostenido constantemente que no existe tal consenso y que nunca hubo un acuerdo para dejar de lado las diferencias. Las discrepancias continúan. El buque Pu Tuoshan de la Guardia Costera de China realiza los preparativos finales antes de zarpar. Dentro de 10 minutos partirá puntualmente para cumplir la primera misión de patrullaje de protección de derechos de 2026. Su destino es Tianyutao. El Pu Tuoshan abandona el puerto y se dirige al mar oriental de China. Allí se reunirá con otros 3 buques de la Guardia Costera de China para formar una agrupación encargada de patrullar las aguas de Tianyutao. En el mar, la jurisdicción suele manifestarse mediante una presencia constante. En esta zona se refleja principalmente en las patrullas regulares dentro de la zona contigua, las operaciones de vigilancia y aplicación de la ley dentro de las 12 millas náuticas del mar territorial y el seguimiento de embarcaciones de terceros que transitan por el área. Yi Tan es agente de aplicación de la ley a bordo del Pu Tuoshan. Nos explicó que el Pu Tuoshan es un buque de nueva generación de la Guardia Costera de China. 编队在钓鱼岛及其附属岛屿周边海域开展常态化巡航。我们在此片海域全天候存在。这片海域是典型的亚热带季风气候，每年10月份到次年的4月份风浪较大。 Wang Ye se incorporó a la Guardia Costera de China en 2021. Ese mismo año entró en vigor la Ley de la Guardia Costera de la República Popular China. 我现在做的就是用我的行动去践行海警法。日本海上保安厅巡视船，这里是中国海警舰艇编队，正在中国管辖海域执行巡航任務。你船已進入我國管辖海域，請你船遵守我國法律法規。 日本海上保安庁巡視船。こちらは中国海警船艇船隊。こちらは日本国海上保安庁巡船 PL14 である。尖閣諸島は日本の領土である。規制の主張は受け入れ。钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土。你船已经进入我国领海，要求你船立即离开。领海巡航是宣示主权的重要体现。日海保厅巡视船 与我舰艇编队距离2至3链，相当于不足500米。我编队谨慎操纵舰艇，确保安全，对日方喊话，并在电子屏上用中日双语展示中方立场，要求其立刻离开中国领海。 Yi Tan explicó que aquel día la formación se dividió según el plan previsto para realizar patrullas de protección de derechos alrededor de la isla principal de Tianyutao y Chihuayu. Ante esta serie de acontecimientos, China ha reforzado continuamente sus patrullas en las aguas pertinentes. Estas operaciones se reflejan de forma constante en comunicados oficiales y reportajes de prensa. Yi Tan recordó un incidente en el que un barco pesquero japonés intentó irrumpir en las aguas territoriales de Tianyutao. El buque patrullero japonés que lo escoltaba realizó repentinamente cambios de velocidad y giros bruscos de gran amplitud, obligando a la formación china a efectuar una frenada de emergencia e interfiriendo en su navegación normal. 当时最近距离仅有20米左右，日方的行为非常挑衅。 Wang Ye vivió una provocación aún más peligrosa. En uno de los incidentes, una embarcación japonesa se aproximó a la formación china hasta una distancia de tan solo 10 metros. 当时的情况是很紧张的，海上视线不好，如果没有沟通的话，很有可能会引发误判，造成2船相撞的局面。
船要迫近的时候，船很晃，我得抓住手边的固定物，尽可能的让自己保持平衡。作为现场的执法员，我也必须得保持冷静，态度坚决。你船以威胁我船航行安全。汽船はこちらの航行安全を妨害した。请与我保持安全距离。こちらと安全な距離を守ってください。喊了2次。启动5，准备好，锁好，可以着舰。这些年，我们对钓鱼岛巡航的执法手段更为丰富有效。随着新型装备投入，具备了海空立体维权能力。Las operaciones marítimas de protección de derechos y aplicación de la ley no pueden prescindir de los helicópteros embarcados. La unidad de helicópteros a la que pertenece Wang Hui ha participado en numerosas misiones embarcadas. 当时，我海上编队依法在钓鱼岛海域例行巡航时，发现日本民用飞机有进入我领空的趋势，直升机分队随即组织直升机出库待命，而后日机进入钓鱼岛提炼区，我直升机迅即起飞升空，依法对其警告驱离，日机被迫驶出我领空。 Las fricciones han adoptado otras formas. En los últimos años, las boyas científicas instaladas cerca de Tiaoyutao se han convertido en foco de controversia. Como parte del sistema de observación oceanográfica, las boyas recopilan datos en tiempo real para contribuir a la seguridad de la navegación. Una de ellas se encuentra a 50 millas náuticas de Tiaoyutao y ha estado en funcionamiento desde 2013. 全球的浮标有几千个，它的主要的目的，就是为了获取海上的一些科学的数据，这个是为全社会，甚至于为全球来服务的。Shah señala que las boyas son instalaciones científicas, pero en aguas disputadas, incluso esos equipos pueden adquirir una dimensión política. Académicos chinos consideran que estas situaciones reflejan una tendencia, un intento de hacerse con el control efectivo. También observan otro cambio. Las declaraciones de Japón se han vuelto más firmes y en repetidas ocasiones se ha insistido en que la situación en el estrecho de Taiwán está estrechamente vinculada a la propia seguridad de Japón. 基本原則、台湾は中国の一部であるということを守るの約束、日本は台湾の方について戦うということはしないという約束、これを根本から崩したのが高市発言なんです。这一系列挑衅性的举动，如果得逞的话，那么对东亚的安全形势也好，或者说对中日关系也罢，都会产生非常大的冲击。在日本军国主义的死灰复燃之下，中日关系不断的遇到障碍，甚至跌入低谷。 Mientras los gobiernos debaten, hay personas que trabajan silenciosamente para preservar la memoria. En el distrito de Yilan, en Taiwán, Shen Meixia impulsó la creación de la asociación educativa Tiaoyutai. Quiere mantener viva la memoria de Tiaoyutao, no mediante la confrontación, sino por la educación. 影响最大的就是渔民，所以那个时候我们就觉得应该跟渔民一起来做教育的工作。我们希望你来讲你的亲身受到欺凌的这样子的感受。 Y los pescadores respondieron al llamado. 渔民去我们的海域去捕鱼，那结果呢，日本就把他们驱赶、逮捕、罚款等等的，非常的不公义。 La asociación también produce documentales. 拼生活，拼经济，拼性命，到今日，拼无人岛，拼的是什么？就是拼尊严。 Escriben libros y enseñan a los niños. 这边到这边多少公里？186公里，对不对？也给你一句话，没有主权，就没有渔权。 Organizan representaciones teatrales que recrean las protestas de los barcos pesqueros de 2012. 因为日本要把钓鱼台国有化，我们说不可以，那是我们的。 A juicio de quienes entrevistamos, aclarar la pertenencia de Tiaoyutao es cada vez más urgente.
咱们比喻哈，就是自己家的孩子 DNA 都认定了是自己的，他被别人改了一个名字给弄走了，你寻亲是不是要寻回来呀？如果我不向日本公众说明真相，一旦日本民众支持日本政府的反华的这种立场，甚至发生冲突，我是罪人呐。El libro de Liu Jianyong ha sido traducido y publicado en japonés y en inglés. 思ってるね、日本のね読者もですね、この本を読めばですね、確かにですね、これはこの島々は歴史的にもですね、国際法的にもですね、中国の固有の領土なんだということをね、を理解できるのではないかと思います。我觉得我们不能够因为一遇到我们现在这个关系遇到了严重的矛盾的时候，就把这些共同利益就忘记了，要发展中日战略互惠关系，还是要通过对话解决，而且要按照双方已经达成的共识去解决。En las aguas de Tiayutao, las patrullas continúan. 卡累利亚舰，我是中国海警13洞2舰，我们正在钓鱼岛及其周边海域执行巡航任务。关闭。All passing vessels, attention please！ 所有过往船只注意，目前为钓鱼岛东侧航道一艘船只疑似悬挂失控信号，请过往船只加强观察，注意避让。Estas islas siguen estando bajo observación y continúan siendo objeto de disputa. Lo que está en juego no es únicamente el territorio, sino también la forma en que se interpreta la historia y cómo esa historia continúa moldeándose en el presente. Bajo las olas, la historia sigue escribiéndose.